Muy buenas noches, les habla James Prieto. En esta oportunidad les voy a hablar del paradigma cognitivo. La psicología cognitiva o cognitivismo es la psicología que se encarga del estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de los conceptos de razonamiento lógico. Cognitivo es el acto de conocimiento cuya función es almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. Los antecedentes inmediatos de este paradigma son, a saber, la lingüística, la teoría de la información y la ciencia de los ordenadores. Algunos exponentes de esta corriente son Broad B. En el año 1958 usó la teoría de la comunicación para aplicarlo en la materia psicológica. Frederick Bartlett usó la teoría de los esquemas de la mente y Brunner plantea la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Los postulados del paradigma constructivista, según Brunner, el aprendizaje es equiparable a los cambios a los conocimientos. La adquisición de los conocimientos es una actividad mental interna. La adquisición del conocimiento es una actividad mental que implica la codificación. Hace énfasis en la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. Usa el análisis jerárquico para identificar e ilustrar relaciones de prerequisitos. Hace énfasis en la estructuración, organización y secuencia de la información para facilitar su óptimo procesamiento. Neisser, en el año 1967, plantea: la cognición es el acto del conocer el conjunto de procesos a través de los cuales el ingreso sensorial, que es el que se percibe a través de los sentidos, es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recordado o utilizado. Jean Piaget es el principal exponente del desarrollo cognitivo, uno de los primeros teóricos del constructivismo. La teoría de Piaget trata en primer lugar de los esquemas. Estos son un conjunto de acciones físicas, operaciones mentales, conceptos de teoría con los cuales organizamos y adquirimos la información sobre el mundo. Estos esquemas corresponden a las unidades básicas de la estructura cognitiva humana. El niño pasa de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo de la siguiente manera. Organización es el atributo que posee la inteligencia y está formada por las etapas de conocimiento. Asimilación utiliza los esquemas que poseemos para dar sentido a los acontecimientos del mundo y relacionarlos de forma lógica. Acomodación, cuando se modifica el contexto en el que se vivió la primera situación. Adaptación, este proceso busca la estabilidad y en otros el cambio. Mediante esta se adquiere la nueva información. Interacción es la que debe existir entre la herencia genética y el ambiente, por eso lo llama la interacción de la epistemología genética. Equilibrio es la integración de nuevas experiencias. Un ejemplo de estos procesos lo tenemos en el aula de clase cuando explico a mis estudiantes los cruces de genética mendeliana, en los cuales primeramente se debe organizar la información para luego asimilar lo que se les pide, acomodando los datos y adaptándolos a los procesos establecidos para producir la interacción entre ellos y así alcanzar el equilibrio de la adquisición de nuevas metas y explicar las leyes de Mendel. Piaget plantea 4 etapas: la sensorio-motriz de sobre 2 años, en la que el niño es capaz de representar el mundo por medio de símbolos; la preoperacional de 2 a 7 años, que es la preparación del ejercicio activo a través del uso de los símbolos; las operaciones concretas, que va de 7 a 12 años, en esta etapa se ejercita la lógica y la acción del individuo con objetos de su contexto; y las de operaciones formales, a partir de las cuales el individuo opera de manera hipotética deductiva. Esta va a partir de los 12 años. Vygotsky plantea que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría. Los patrones del pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, son producto de las instituciones culturales o de las actividades sociales. Clasifica los procesos psicológicos de la siguiente manera: naturales. El niño nace con habilidades mentales elementales, percepción, atención y memoria. Superiores, rudimentarios. Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Internalización designa el proceso de construir. En la internalización, él se refiere al origen social de los procesos psicológicos superiores, con una serie de transformaciones. Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y comienza a suceder internamente. Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal cuando el adulto interpreta el gesto del niño. La transformación de un proceso interpersonal en un intrapersonal es el resultado de los procesos evolutivos.
Las características de la conciencia, según Vygotsky, parten de la internalización de los signos. Su naturaleza es cuasi social a través de los signos. El sujeto establece una suerte de relación social consigo mismo. Está organizada semióticamente. Lo que la define es el conjunto de las relaciones interfuncionales entre sí, funciones psicológicas superiores, las cuales están en constante transformación y mantienen influencia mutua. Las herramientas mentales vienen dadas por la cultura de las interacciones sociales. Estas herramientas culturales moldean la mente. Algunos ejemplos de herramientas son los números de palabras, símbolos, entre otros. Zona de desarrollo próximo. Se define como el contraste entre la ejecución con la ayuda y la ejecución sin ayuda. Define aquellas funciones que están en proceso de consolidación. La zona de desarrollo próximo se encuentra en medio del nivel potencial de desarrollo y la zona de desarrollo real. Humberto Maturana plantea en su teoría autopoiesis, ya que el individuo es el que construye. El estudiante elabora su aprendizaje mediante la observación y plantea principios morales de la conservación. Conclusiones de estos tres autores. ¿Cuál es la teoría que ellos plantean? Piaget, cognitiva; Vygotsky, constructivismo social; y Maturana, cognitiva. ¿Quién construye? Para Piaget son los individuos en las diferentes etapas del desarrollo. Para Vygotsky, el individuo mediante la mediación semiótica, y para Maturana, el individuo mediante la observación. ¿Qué se construye? Para Piaget, esquemas y estructuras generales del conocimiento. Para Vygotsky, funciones psicológicas, y para Maturana, dominios conceptuales. ¿Cómo se construyen? Para Piaget, por equilibrio de modificación de los esquemas. Para Vygotsky, a través de las actividades sociales como el juego, y para Maturana, con la organización biológica de los dominios consensuales. ¿Cómo es el modelo del hombre que ellos plantean? Para Piaget, el que guía su actuar según sus lineamientos morales. Para Vygotsky, con visión de progreso y principios morales. Para Maturana, con principios morales de conservación. ¿Cuál es el fin último de la educación según Piaget? Operaciones formales, desarrollando el pensamiento científico. Para Vygotsky, internalizar las herramientas semióticas, y para Maturana, promueve la aceptación del otro como legítimo otro. ¿Cuál es la concepción del aprendizaje? Para Piaget es el aprendizaje por descubrimiento. Para Vygotsky, el aprendizaje mediado por herramientas culturales, y para Maturana, el aprendizaje por coordinación y dominio lingüístico. ¿Cuál es el dominio de las interacciones del aprendizaje? Para Piaget son objetos físicos, para Vygotsky social, y para Maturana el lingüístico. ¿Cuál es el rol del educador? Para Piaget, planificador del aprendizaje por descubrimiento. Para Vygotsky, diagnostica la zona de dominio próximo para evitar errores, y para Maturana genera interacciones para producir un estudiante observador. Ausubel elaboró la teoría del aprendizaje significativo de la asimilación y fue uno de los teóricos de mayor inquietud, que ha demostrado por el análisis metadisciplinar de la psicología educativa y de los problemas educativos en contextos escolares. Clasificó el aprendizaje en función a dos dimensiones, según se presente y según se reciba. Según se presente está la recepción, el alumno recibe los contenidos, y el descubrimiento, el alumno debe descubrir su aprendizaje antes de incorporarlo en su estructura cognitiva. Según se recibe, el memorístico, cuando el sujeto decide asimilarlos al pie de la letra, y el significativo es aquel en el que el sujeto incorpora asociativamente los nuevos conocimientos con los antiguos. Al relacionarlos se produce una transformación en el contenido del aprendizaje. Gardner, el enfoque cognitivo, está interesado en el estudio de la representación mental, y la cognición debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes e ideas y otras formas de representación mental. La teoría cognitiva, según Leflore en el 2000, varios enfoques, métodos y estrategias en estas corrientes teóricas, como mapas conceptuales, las actividades de desarrollo conceptual, el uso de los medios para la motivación y la activación de los esquemas previos, pueden orientar, apoyar de manera significativa el diseño de los materiales de la instrucción de la red. Los mapas y los esbozos y los organizadores básicos son medios para representar la actividad cognitiva. Estilos de aprendizaje. En esta forma, los aprendizajes se procesan de la siguiente manera.
y se identifican en 4 estilos: visual, auditivo, táctil y kinestésico. El visual tiene como característica: siempre deben ver algo, requieren silencio y orden, les gusta leer y escribir y pueden manejar cantidades grandes de información. Sus recomendaciones: siempre deben usar estímulos visuales, herramientas, audiovisual, mapas conceptuales, cómics, figuras, afiches, entre otros. El auditivo tiene como característica que les gusta todo audible. Permanentemente hablan de todo lo que hacen, cuentan las cosas con detalle, les gusta leer, aprenden el 50% de lo que oyen y el 50% de lo que hablan. Recomendaciones: estímulos verbales y auditivos, herramientas, grabaciones de audio, videos, rimas, entre otros. El táctil tiene como característica: siempre tienen sus manos ocupadas cargando algo, prefieren actividades, les gusta tocar y manipular objetos, aprenden tomando apuntes y resaltando. Recomendaciones: estimular facilitando el contacto, herramientas, actividades de diseño computacional y online, mapas mentales y líneas de tiempo. El kinestésico tiene como características que aprenden mejor haciendo, necesitan moverse para aprender, prefieren las actividades, trabajan cooperativamente y aprenden tomando apuntes y resaltando. Estímulos de energía positiva, actividades interactivas, juegos de roles y simulación son sus herramientas. Porque es importante conocer el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que se pueden elaborar planes para el desarrollo de sus ideas, favorece al estudiante que aprenda de forma significativa, promueve el aprendizaje autónomo del estudiante, acentúa el aprendizaje de los procesos, desarrolla el aprender a aprender, mejora la motivación del estudiante. El aprendizaje se diseña de acuerdo a las necesidades del grupo. La escuela inteligente versus Venezuela. La escuela inteligente hace énfasis en el respeto por la personalidad de cada individuo. Es importante la reflexión sensible a las necesidades de los otros. Es planteada como una escuela dinámica y motivadora. Se mantiene informada porque continuamente el conocimiento se debe actualizar. Considera importante desarrollar el potencial creativo y conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Plantea que se necesita de una escuela donde predomine el pensamiento, no la memoria, entendiéndose que el aprendizaje es consecuencia del pensamiento. La escuela en Venezuela igualmente hace énfasis al respeto de la personalidad de cada estudiante, desarrollar el potencial creativo de nuestros niños, se desarrolla el potencial de los estilos de aprendizaje. Sin embargo, a raíz de la transformación curricular, nos resistimos al cambio, no recibimos inducción de estos procesos. Generalmente no se aplica lo que sabemos, pero debemos educar bien. A pesar de que la escuela nueva en Venezuela tiene algunas características de la escuela inteligente, aún nos faltan dominios y preparación para alcanzar a ser una escuela constructivista en la que se produzcan aprendizajes significativos de calidad futura. Sistema educativo anacrónico. Es el sistema educativo anacrónico porque se crearon durante la Revolución Industrial. Reprime el talento y las habilidades de los estudiantes. Plantea 3 objetivos. El económico, que prepara al individuo para el trabajo y recuperar lo invertido; cultural, para desarrollar un sentimiento de identidad cultural, enseñando al estudiante a la cultura, el lugar donde habita, y al personal, convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos, descubriendo nuestros talentos, pero en esto hemos fallado. En el siglo XXI se propone que la educación, las escuelas, predomine el pensamiento, no la memoria. Aprendamos haciendo, fomentar el aprendizaje social emocional, potencia el desarrollo de cada individuo en su creatividad, la pasión, energía y talento, utilización de imágenes mentales para el aprendizaje significativo. El valor de la educación está en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y buscar una respuesta. Gracias por su atención.